¿Cómo estuvo su semana? ¿Muy pesado? La mía no, gracias a Dios, porque pues, yo creo que se nos juntó la tarea de toda la semana pasada para entregarla esta, y como ya entregamos todas las tareas pendientes al inicio de esta semana, pues ahorita no, bueno, al menos por mi parte, pues no me han encargado nada todavía, así que me la he pasado relax esta semana, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Entonces van a poder, como relajarse y descansar un poquito el fin de semana. Y ya se están preparando para el Halloween. Digo, yo sé que a lo mejor que ahora no va a haber fiestas ni nada así por el estilo, ¿verdad? Pero digamos que el espíritu se mantenga en estos días. ¿Tienen algo pensado? Y yo sí, a mí Sí, me algo. gusta bastante toda esta cosa spooky de octubre. O sea, desde que se acaba septiembre, empieza octubre y ya se está poniendo su disfraz. Ok, entonces sí se van a disfrazar el día de Halloween. Pues acá la gente sí vive bastante el Halloween, o sea, se emociona bastante, espera bastante sus casas y todo. O sea, en Estados Unidos no respetan lo del coronavirus, así que Sí, seguro sí te va a tocar dar dulces. Qué caray. ¿Tú estás en Estados Unidos, Eric? sí, desde vacaciones, ya tengo un buen acá. Ah, qué caray. ¿En qué parte de Estados Unidos? Eh, Cerca de Houston, se llama La Porte. Ah, ok. No, pues entonces sí, Eh, ahí sí es es más como que causa más entusiasmo el Halloween. Aquí también, pero ya últimamente como que se ha dividido un poquito sí, se divide un poquito el gusto entre el Halloween y el Día de Muertos. Es que yo creo que aquí en el país hay bastante tabú respecto al Halloween, o al menos históricamente ha habido cierto tabú porque como que pareciera entrar en conflicto no solamente con el Día de Muertos, sino con en sí las tradiciones de la gente. Por ejemplo, recuerdo en la secundaria un maestro que era precisamente de historia de Nuevo León, parecido aquí a la materia, y que era un maestro bastante pues estudioso respecto al tema. Era un, o sea, no era simplemente una persona y ya. Normalmente él no le gustaba el Halloween, decía que si la Navidad era la fiesta de Dios, el Halloween era la fiesta del diablo, básicamente. Es decir, había, o sea, pese a que fuera un sujeto estudioso y lo que uno quiera, pues seguía siendo una persona supersticiosa hasta cierto punto, o muy apegada a sus viejas creencias religiosas. Sí, bueno, yo nunca he podido entender esa como malestar que causa entre mucha gente católica. Digo, cada quien o sea, bueno, se respetan pues las creencias de cada quien, pero yo no lo veo nada malo. Me imagino que es Este, porque, como, o sea, parecieran como que le intentaran superponer, o sea, de que, por ejemplo, la Navidad es como que muy bonita y así, y es como que angelical, mientras que el Halloween intenta hacer lo contrario, intenta ser como que monstruoso, demoníaco o aterrador, no exactamente así como que bonito. No bonito en el sí, sentido de como sería una fiesta, digamos, cristiana. Eso se me ocurre a simple vista. Si vemos los orígenes de la fiesta o algo, no sé, me imagino que a alguno le pueda causar conflicto el hecho de que el Halloween está basado en fiestas paganas celtas, pero la verdad como que eso no es como que el dato más conocido respecto a la festividad. sí, sí, causa mucha polémica aquí en la, estas festividades. Pero yo creo que a últimas fechas como que se ha visto, o sea, se ha incrementado un poquito más la polémica. Porque yo recuerdo cuando yo era niña no había así tanto problema. Y sí, la gente se disfrazaba y hacía fiestas y era, pues sí, ahorita como ha habido como una campaña o eh, no sé, como, sí, como ponerse de acuerdo para tratar de
incrementar otras tradiciones, ¿no? Entre ellas el Día de Muertos. Que yo digo, pues está bien también tener el Día de Muertos, pero en fin, cosas que pasan. Pero bueno, si van a festejar o van a hacer algo el día de el día de Halloween, perdón, pues disfrútenlo, diviértanse, que sirva también pues para relajarse y demás, ¿no? Yo en personal no me gustan mucho las películas de terror, ¿verdad? Pero igual podría haber alguna este fin de semana, ¿verdad? Hay personas que sí se avientan su maratón de películas de Halloween por lo menos, ¿no? O de terror. He perdido la del extraño mundo de Jack. Sí. A mí ya no me gustan, me gustaban las de antes. Las de ahora como que ya... Siento que las del género slasher son las que me gustan, las son Freddy Krueger, Jason Voorhees, el tipo de Masacre de Texas o el de Halloween, porque es como una persecución constante que tiene pocos momentos de relajación y luego otros que suben. Pero las pelis de ahora, como Actividad Paranormal, Rec, Annabelle, siento que son como media hora de historia o relleno para ambientar que a nadie le importa y 5 minutos de jumpscare cada media hora. Me da risa cómo la bruja de Blair popularizó un género de películas que consiste en que el director pueda tranquilamente grabar mal toda la película porque se justifica al que realmente lo está grabando el protagonista. De esa manera ya no tienen que invertirle mucho dinero a hacer tomas buenas. Sí. Oye, sí, pero pues perdón. Sí, adelante, Elías. No, adelante, Elías. Gracias. Sí, esa que mencionas, Arnoldo, está interesante porque precisamente tuvo tan poco presupuesto, pero el impacto social que tuvo respecto a la gran publicidad que hizo por correo electrónico, las leyendas que surgieron, por así decirlo, a partir de esa película, el hecho de que pareciera un reportaje estudiantil tuvo mucha relevancia para que las personas creyeran que de verdad pasó eso, ¿no? O que era algo real y que con más razón dieran más miedo. Entonces, lo cual dio paso al ahora cliché comentario al final de la película está basada en hechos reales o al principio. Sí, es como que la película al final, como que X, pero la película una vez que sale basada en hechos reales, ay no, ahora sí da miedo. Exactamente, entonces acá también fue la cuestión del handicap, que es cuando se empieza a aplicar en este tipo de películas. Y el hecho de que si ustedes, bueno, no sé si han tenido la oportunidad de ver esa película, ustedes nunca ven a la bruja como tal. Sin embargo, el director juega mucho con los sonidos, con las luces, con lo que se ve, con lo que no se ve, entonces está muy poderoso. No había presupuesto. No, pues, sí, ha habido ya muchas técnicas para como que innovar un poquito. Sí, innovar un poquito en la forma de hacer las películas. Sin embargo, sí hay unas que son muy malas, ¿verdad? Yo a lo mejor veré Scary Movie o algo así. Digo, para estar en el ambiente de las películas de terror, pero más bien en la sátira, ¿no? De comedia. Sí. Yo prefiero el suspenso que el terror en sí. Por ejemplo, hay películas como Sexto Sentido o Los Otros. Esas eran las que yo estaba planeando ver en Halloween. Buenísimas. Sí, esas son buenas, Buenísimas. Ay, no. Me acuerdo cuando salió esa de Sexto Sentido. No, la de Los Otros. Los Otros. Nos pusimos de acuerdo bueno, estaba estudiando yo idiomas en ese momento y me puse de acuerdo con los compañeros de la clase. Y dice, bueno, sí, vamos a ir a ver la película, que no sé qué, y ahí fuimos todos y
Antes había un cine ahí en donde está ahorita el Centro de Estudios Asiáticos. Había un cine ahí. Entonces, pues ya fuimos ahí todos y pues en la tarde se llenó el cine y ya medio alcanzamos lugares y demás. Y ya estábamos viendo, yo fui porque pues para convivir con los compañeros y echar relajo y que no sé qué. Y ya cuando volteé, ya no había nadie y yo, ¡ay! Me dejaron solilla ahí viendo la película y yo todo muerto de miedo y me dejaron ahí solilla y yo, ay no, ya no, me sentí así como decepcionada, aparte del sustote que me llevé, sobre todo cuando en la escena del closet, ay no, pero bueno. Anécdotas. Qué feo que dejen morir, eso es horrible. Sí. Vas a ver una serie de Fray Servando, Carlos, qué bárbaro es. Y eso es de terror, ¿por qué eso es de terror? No, la vida que tuvo, eso sí es de miedo. No, digo que sería muy bueno que existiera una bioserie de Fray Servando. Ah, ok. Sí, pues yo creo que no deben de tardar en sacarlo. Digo, ya hay varias versiones noveladas de su vida. Entonces, yo creo que no debe de tardar en salir alguna serie también de Fray Servando. Sí, otro género que también, digamos, podría estar interesante o está interesante es son las películas de terror mexicanas, ¿no? Como dice Emerson, El Santo y las momias de Guanajuato o o hay otra de Drácula y otras Cañitas. películas más. No, Cañitas no. No, bueno, no, Cañitas no, esa sí está muy, muy chafa, ¿no? Igual que la otra, la de Vacaciones de Terror en la Montaña o algo así. También esa está súper chafa con Pedrito Fernández y demás. Y eso que aún no han visto el ataque de las palomas asesinas. ¿Qué es eso? Es en serio, es una película mexicana de, entre comillas, terror. Un día, por desgracia, iba pasando al baño cuando volteé a la tele y mi papá estaba viendo eso y estaba riendo y me quedé para verla. Dios mío. Básicamente trataba sobre que las palomas habían vuelto malas. Y ya esa era la trama. No. Sí está, o sea, sí, no, como que no nos ha ido muy bien en películas de terror. Eso es como las Quizás, pelis. pues, ya Fue tendencia, ¿no? Macario. Eso es como las Fue pelis que tendencia. pasaban luego en Canal 5 de las ovejas carnívoras, ¿no? Ándale. Oye, al menos Sí. esta, ¿cómo se llama? De las ovejas esas que comían carne, era una película mala gringa, a propósito, probablemente. Que, por cierto, Sí, Macario está muy sí, bueno. Sí. No, Macario es como para el Día de Muertos, ¿no? Y ahora Bueno, ya está colorizada, se ve muy bien. sí, sacaron una versión así. Bueno, pues ya vamos a empezar con la clase del día de hoy. Les paso un link para que entren al, perdón, al Nearpod. ¿Cuáles son las películas, bueno, como cuáles películas de Carlos Taboada son a las que te refieres, Aida? Pues tiene la de Veneno para Hadas, El Libro de Piedra, Hasta el Viento tiene miedo, Más negro que la noche. Ah, bueno, sí, esas sí son las clásicas, así como mejorcitas. Muy bien. Pues hay gran diversidad para gustos, para todos los gustos, ¿no? El chiste es que no se pierda esa bonita tradición. Bueno, entonces, ¿ya pudieron entrar al link de Nearpod? Bueno, ahorita nada más tengo registrada a una persona que pudo entrar. Bueno, no, ya aumentaron 5. Esperemos que esta cosa no falle porque luego
luego falla, bueno, vamos a empezar la grabación de la sesión y y bueno, ya saben, hay que registrar su asistencia en el chat de Teams. Y el día de hoy la lectura que vamos a analizar es la de Manuel Ceballos, que se llama La conformación del noreste histórico mexicano, larga duración, identidad y geopolítica. Es un artículo que publicó en la revista Secuencia del Instituto Mora. Y bueno, ¿alguien ha leído algunas otras cosas de Manuel Ceballos o lo conoce? Pues al menos así que me suenen, ¿no? No. A mí solo me suena, pero no sé de dónde. A lo mejor lo habré visto como al autor de otra cosa, pero hasta ahí. Ok. Bueno, Manuel Ceballos Ramírez es uno de los grandes historiadores del noreste. Él es originario de Nuevo Laredo, entonces pues se ha dedicado mucho a los estudios fronterizos y digamos sus obras giran en torno precisamente a esta convivencia o esta formación o más bien dicho, esta como dilución de la frontera, así tal cual que política, y más bien como del estudio de este espacio de convivencia que hay alrededor de las ciudades fronterizas, tanto del lado mexicano como del lado norteamericano. No sé, Carlos, si quieres comentarnos un poquito más sobre él, yo creo que tú sí lo conoces más. Sí lo he conocido un poquito más, maestra, porque a veces lo he visto en la Sociedad de Historia. Pero quiero recordarle a mis compañeros que él fue uno de los sinodales de Emilio Machuca cuando defendió su tesis. Algunos estuvimos en la defensa de tesis. Él ha escrito algo se ha dedicado sí en la región, pero también sobre el catolicismo o sobre la religión. Creo que sí he leído algunos artículos de él sobre eso. Exactamente, él se ha enfocado mucho también en esta parte del desarrollo del catolicismo. Entonces, digamos, historiográficamente hablando, es uno de los historiadores más reconocidos y más importantes del noreste, ¿no? Y pues originario de Tamaulipas, pues también, digamos, es como representante tamaulipeco, ¿no? Junto con Octavio Herrera, que son los que más sobresalen o los que nos pudieran ser más familiares. Bueno. Por cierto, 2 de sus hijos estudiaron aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, ya terminaron, ya egresaron, pero sí, digamos, también están como, están ligados y siguen la tradición de su papá, ¿no? Bueno, entonces, ¿ya pudieron entrar? Estamos ahorita 19 en la sala y tengo a 16 registrados. Voy a darle a refrescar para ver si se actualiza. Espero que no falle esta cosa porque luego no nos deja entrar a todos. Bueno, vamos iniciando. Quienes no hayan podido entrar, pues pueden seguir el ejercicio a partir de lo que estamos compartiendo en la pantalla. Bueno, entonces yo quisiera iniciar con esta actividad
que es esta pregunta, ¿no? Para Manuel Ceballos, ¿coinciden las regiones con los límites geopolíticos? Tienen un tiempo ahí para contestar, entonces por favor, a partir de la lectura que se realizó, por favor, contesten, no den una respuesta. Ok, les recuerdo la respuesta. Para Manuel Ceballos, ¿coinciden las regiones con los límites geopolíticos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Aquí tenemos la primera respuesta. Profe, no sé si solo a mí, pero me sacó de la pregunta. O sea, le estaba escribiendo, pero me cambió como que la respuesta que mandó alguien. A mí también Sí, a mí también. estaba a punto de Sí, terminar y me saltó eso. No sé, es como el basta, haz de cuenta, nos sacó a todos. Ay, no, yo creo que ya terminó el tiempo, entonces por eso Ok. te los sacó. Basta. Pero bueno, igual ahorita que vaya mostrando las respuestas, si quieren terminar la idea o concluir la idea, pues podemos dar ese espacio, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos la primera respuesta. Esta es de Arnoldo. No necesariamente, ya que los límites políticos son divisiones que no suelen tener un fundamento metodológico. ¿Y qué más, Arnoldo? Sí, es que me quedé a mitad de eso. Ay, ¿cómo le había puesto? Era que básicamente, o sea, los límites políticos atienden más bien a las necesidades de quien los haya puesto, no tanto a realmente por qué debería estar el límite ahí. Básicamente la región necesita una metodología para poder determinarse. El límite político es más bien como que, pues a la autoridad le pareció que era más bien como que por ahí donde tendría que estar la división, quizá porque le convenga o quizá porque era más sencillo poder dividirlo ahí, pero no tanto porque se haya investigado que esa fuera una región. Ok. Bien, muchas gracias. Eric, no del todo, ya que para Manuel Ceballos el territorio del noreste consistía en Coahuila, Nuevo León, Nuevo Santander y Texas, territorios que comparten ¿y qué más? y se complementaban entre ellos, porque en la lectura venía que así como buscaban su independencia de cada uno, también se estaba viendo la unión entre ellos por las características que entre ellas como que las fortalecían. Y pues bueno, parte de este territorio originalmente estaba del otro lado de la frontera, entonces se fue cambiando. Muy bien.
Sí, digamos, aquí él recurre también a esta explicación de que, digamos, en un principio, pues este espacio era común, ¿no? Y al establecerse los límites fronterizos después de la independencia de Texas y de la guerra México-Estados Unidos, pues se dijo, pues sí, los gobiernos acordaron los límites de los territorios, pero ya la población estaba ahí, ¿no? Ya las familias estaban ahí, entonces ya los modos de vida y demás, pues estaban ahí, entonces, digamos, el que se estableciera esa frontera geopolítica, no iba a detener algunas de las dinámicas en el sentido económico, social, familiar, cultural, ¿no? Luego, Emerson, el autor considera que estos límites son empleados para fines más pragmáticos, aunque para la delimitación de una región es necesario considerar muchos otros factores, tales como la cultura, la demografía, estructuras sociales, etcétera. Pues sí, digamos, las fronteras establecidas por la geopolítica y por los estados nacionales, pues es precisamente para tratar o para distinguirse, ¿no? Para distinguir dónde termina y dónde comienza la jurisdicción de uno y de otro, ¿no? Pero para otras cuestiones como las culturales, las económicas y demás, esto no siempre se respeta o no siempre se corta ahí tajantemente estas dinámicas, ¿no? Ana nos dice, solamente en las cuestiones judiciales o electorales, menciona en la lectura, ¿qué otra cosa, Ana? No sé si quieras complementar tu respuesta. Sí, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, es que decía en la lectura que para comprender mejor la región habría que ver primero el desplazamiento de las familias en ese tiempo, porque pues muchas familias y pues comunidades, digamos, de la región comparten diferentes cuestiones culturales y no necesariamente viven en el mismo lado. Exactamente. Y luego, no sé, bueno, yo no he estado o no he vivido, no he experimentado vivir en frontera, ¿no? Pero quienes lo han hecho, pues comentan que esa frontera está como muy, ¿cómo les podría decir? Como que no hay tal, o sea, como igual nos comentaba Carolina en la clase pasada, hay personas que viven en un lado y trabajan en el otro, que van al súper del otro lado de la frontera y cosas así, ¿no? Entonces, estas dinámicas de tránsito y de convivencia y de actividades y demás, no se ven interrumpidas o no se ven trastocadas por esa frontera, salvo, me imagino yo, por esta cuestión de que tienen que pues presentar un documento para poder transitar. Pero les digo, hecho, yo no he maestra, experimentado el vivir en frontera, no sé si alguien tiene algún otro comentario al respecto. yo tengo entendido que si son personas que están pasando diariamente de Estados Unidos a México por trabajo o así, no recuerdo bien dónde, pero me acuerdo por lo del COVID y todo, que se habían cerrado y así, y un señor estaba comentando que ellos tienen ciertos permisos, digamos así, una green card que te permite entrar y salir constantemente de Estados Unidos porque pues es parte de su trabajo. Así que incluso hasta gobierno de Estados Unidos y de México probablemente se preparan para eso. Ellos saben que la gente entra y viene y les dan permisos especiales.
Sí, de hecho sí, tienen como ciertos, pues sí, como beneficios, pudiera decir, o ciertas libertades, la gente de frontera, tanto de un lado como del otro, para poder realizar estas actividades, tengo entendido. Pero les digo, no sé, alguien decía, no, pues incluso si a alguna familia no le gusta la leche que se produce o las marcas de leche que se producen en México, pues van y compran la leche en Estados Unidos, ¿no? O sea, algo así, o sea, como para ejemplificar que la convivencia o el paso es algo muy natural, ¿no? Bueno, no sé cómo funciona ahí. Yo las veces que he viajado, la verdad, las aduanas se ponen bastante especiales, a veces hasta entre estados aquí. Sí, ya ves que visité Reynosa, sí se pusieron medio, requisitosos los soldados, pero yo creo que es como que más digamos, para ir más hacia el sur, no sé, hacia el norte, o sea, en la garita, pues, cómo funcione. En fin, Manuel Ceballos sostiene esto también, ¿no? Que la convivencia es más, o sea, no es tan, no se ciñe a estos límites territoriales. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo con respecto a esta parte? Digo, ya sé que este programa, voy a tratar de encontrar otra opción para trabajo colaborativo en clase, porque digamos, esta plataforma se me hace buena en este sentido de que hay posibilidad de participar, pero falla mucho. Bueno, entonces, el siguiente tema que trata Manuel Ceballos, además de, pues de toda esta definición de cómo es la convivencia entre uno y otro lado, tiene que ver con el proceso de poblamiento, ¿no? Y esto lo ve de una manera, pues, historiográfica e histórica. Entonces, hablando de la información histórica, cómo relata o cómo nos cuenta Manuel Ceballos que fue el proceso de poblamiento del noreste novohispano. Y este proceso fue igual para todas las provincias que él incluye dentro de este conjunto de provincias que son las provincias internas de Oriente. O hubo ahí algunas particularidades dentro del proceso. Sí, Emerson. Creo que tienes cerrado tu micrófono. Todavía tienes cerrado. No. Ya. Sí, muy. Bueno. Sí, Bueno. ya te escuchamos. Excelente. ¿Quién habla? Sí, es que ayer pasó lo mismo en otra clase y dije, no, otra vez no, por favor. Pero bueno. Sí, lo que menciona el autor es que fue como pues, muy desigual, ¿no? Tanto en épocas que se fue dando como, pues, como en algunas épocas como que empezaron a poblar ciertas regiones o ciertos territorios y luego como que se dejaban de poblar y luego se empezaban a tomar en cuenta otros y así. Y también desigual en el sentido en quienes lo poblaban, ¿no? Sobre todo, pues si se trataba no sé, grupos religiosos, civiles, militares, etcétera, pues todo eso también fue como muy distinto en diferentes zonas y pues fue precisamente una de las cosas que generaron que hubiera tantas distinciones entre estos territorios. Ok, gracias Emerson. Elías.
Perdón, sí, muy buen comentario el de mi compañero Emerson. Me gusta mucho porque el término que usa el autor al decir que fue un largo proceso, no fue algo que llegó un grupito y ya se estableció, ¿no? Como a veces pensamos, por ejemplo, en la Fundación de Monterrey. No, realmente fue un largo proceso. Habla sobre abandonos de estos establecimientos, sobre refundaciones, perdón. Entonces supongo que, bueno, me hace pensar que, claro, pues había tal vez ciertas poblaciones, ya el autor habla de eso, pero estamos hablando de que era como un repoblamiento artificial, ¿sí? Una colonización artificial. Entonces, tratar de poblar una ciudad como que a la fuerza, una región, en este caso, pues creo, como que hay muchos factores, ¿no? Que evitan o que obstaculizan esto. Entonces, por eso entiendo cuando dice un largo proceso, aparecían ciertas ciudades, luego se iban de ahí y luego volvían a sentarse en ese mismo lugar. Menciona algunos como Pánuco, Charcas, Mazapil, el antiguo pueblo de Tamaulipa. Y bueno, pues ya sabemos también la movilización de los tlaxcaltecas hacia esta zona por los dictámenes. Entonces, es lo que puede resaltar de lo que menciona Ceballos sobre el poblamiento del noreste. Perdón. Sí, gracias Elías. Arnoldo. Y si nos ponemos a pensar, tendría que haber sido algo increíblemente tardado y difícil. Es decir, el territorio del norte es un territorio muy poco unificado, tanto en clima como en gente, como en lugar. O sea, realmente el territorio del norte es el territorio más bien del septentrión, es todo menos algo, o sea, digamos heterogéneo. No se parece, no se parecen entre sí las regiones que hay dentro de ellos, ni tampoco la gente que los habita. Sí, es un territorio muy vasto, es un territorio muy distinto al resto, digamos, de México o del resto del territorio que les era familiar o conocido a los españoles. Y digamos, sí, o sea, se nota como decía Elías, la empresa o los esfuerzos pues de la corona y también de los mismos pobladores. Recordemos que muchos de ellos van a iniciar las exploraciones y la colonización, o bueno, el poblamiento del norte, como empresas particulares, ¿no? O sea, digamos, tratando de buscar algún beneficio en cuanto a al conseguir encomiendas y dotaciones de tierra y encontrar pues minerales, ¿no? Que era el principal objetivo de realizar estas exploraciones hacia el norte. Andrea. Pues en la lectura también había una frase que me llamó la atención, que pienso que describe justamente eso, porque dice que los pobladores del noreste forjaron un concepto de nación a base de ideas y de opciones políticas, pero también de sangre y fuego. Y pienso que eso es como que lo que estaban diciendo mis compañeros, que eran muy diferentes al resto. Sí, sin duda el proceso de poblamiento y de apropiación del noreste, del septentrión y del norte en general, tiene características distintas de las del altiplano central y las del sur. Perdón. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, o que es digamos, es una particularidad del poblamiento del noreste, es que, por ejemplo, para Tamaulipas ya fue una campaña distinta, fue un método distinto de poblamiento al que se dio en el Nuevo Reino de León y en Coahuila, ¿no? Eric. Bueno, mi comentario iba más al anterior, pero bueno, sobre esto, sé que para no entender este territorio, pues se aproximaron
personas del mismo Nuevo León, también de Coahuila, de personas que ya se habían asentado en estos lugares, se asentan en este otro lugar. Y bueno, lo que iba a mencionar anteriormente era como que un comentario extra a lo que había dicho Andrea, de que esta idea de nación que están forjando en parte por sangre y fuego de, pues, no sé, el deslinde de Texas y la guerra de Estados Unidos-México, de cierta manera crea esta idea de región, o sea, entre estos territorios, que también se menciona en la lectura al momento, me parece que de la independencia, de cómo es difícil no hablar de estos territorios en conjunto con lo que hicieron. Eh, o sea, que hablar por separado de ellos no, o sea, no es lo mismo, porque que técnicamente aportaron lo mismo, porque eran pues parecidos en lo que podían aportar y en lo que podían dar a la independencia. Sí, digamos, las características de gobierno y demás eran muy similares. E incluso, pues también al estar todas en una misma jurisdicción, o bueno, jurisdicciones aglutinantes, pues les da pues condiciones un tanto similares. Miguel Ángel. Sí, en cuestión también de lo que menciona del diferente tipo de población para Tamaulipas, creo que a diferencia de los estados de Laredo, Coahuila y Nuevo León es un clima bastante más benevolente en sí, su geografía es como más tranquila, no tan amenazante, es costa, muy importante, muchos recursos para la alimentación y todo lo necesario. Y también buena parte son manglares y huasteca. Sí, hay una, digamos, una parte del Nuevo Santander, pues va a contar con población indígena, ¿no? Y digamos, un poco más parecida a las culturas mesoamericanas. Sin embargo, aún así, digamos, las formas o la instauración de las instituciones y el poblamiento del Nuevo Santander va a ser más tardío, ¿no? Incluso en comparación con el Nuevo Reino de León y con Coahuila, va a tardar mucho más, un poquito más en establecerse las instituciones, ¿no? Y sí hay un proyecto distinto, el proyecto que fue liderado por Escandón, y pues va a ser como muy, ¿cómo podemos llamarle? Tengo la impresión de que es como más autoritario, o sea, como que lucharon mucho por establecer las poblaciones o los poblados españoles, tanto con la población indígena, por las condiciones del clima, que también, o sea, sí hay vegetación y quizás el clima pudiera ser más benévolo, pero también con estos climas más tropicales o más, sí, un poquito más tropicales, más tendientes hacia a las costas y húmedos, pues hay más mosquitos y más pantanos y más cosas de estas que a los españoles pues no les gustaban tanto, ¿no? Les perjudicaban, les hacían que se enfermaran mucho. Y bueno, las costas en este momento pues no se aprovechan tanto como ellos quisieran, porque el comercio pues está limitado, el comercio por vía marítima está limitado, ¿no? Los únicos puertos autorizados para ejercer el comercio pues son Veracruz y Acapulco. Y además, digamos, también en esta etapa ahí está el proceso de poblamiento y de formación. Entonces, esta ventaja o lo que pudiera considerarse una ventaja de tener salidas al mar y que pudieran propiciar el comercio y el crecimiento económico de la provincia, pues va a tardar todavía un rato. De hecho, ya a principios del siglo XIX, una de las principales peticiones de
de los habitantes de las provincias internas de Oriente y en específico del Nuevo Reino de León es precisamente el establecimiento de un puerto en el que pudieran comerciar, ¿no? Y que pudiera disminuirle el costo de las alcabalas de los productos que eran llevados desde Veracruz y desde Ciudad de México a estas provincias. Entonces, digamos, aquí pues podemos ver que la situación del poblamiento fue bastante complicada, tardó mucho tiempo en concretarse, y que aun cuando, digamos, hay algunas características que comparten o que podrían compartir de este proceso de poblamiento, Coahuila, Texas, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander, también hay algunos otros procesos particulares, ¿no? Digo, sobre todo en lo que refiere a el Nuevo Santander y este proyecto de colonización, porque si se le llama así tal cual, si lo ven en la documentación de archivo, se refieren al Nuevo Santander como la colonia, ¿no? Sí, pobre Luis de Carvajal, pero pues ahí los chismes, ¿no? La gente que no lo quería fueron el inicio de su tragedia familiar. Bueno, y bueno, para Texas pues va a ser todavía, o sea, el avance va a ser todavía un poquito más lento, ¿no? ¿Algo más que quiera comentar al respecto? Pues me quedé pensando un poco y siento que los periodos de poblamiento aquí en el norte, noreste, bueno, en el norte en general de México, sí son muy, no diría poco datados, pero son esporádicos, no sabría decirlo, no sé cómo expresarlo, que en el centro de México, pues como fue la conquista más específicamente, sí está muy detallado todo y sí hay pues los frailes que escribían todo, y aquí en el norte sí está un poco menos detallado, incluso para un ejemplo, en la Plaza de las Villegas aquí en Linares, Sebastián Villegas Cumplido, si no me equivoco, hay una estatua de los hombres como pescado, que tiene otro nombre, pero no me lo sé, que es una tribu que dicen que supuestamente estuvo aquí antes o durante que los conquistadores llegaron. Y sí me quedo pensando como en el centro y en el sur, como si hubo un detalle y una historiografía más fuerte, pues aquí en el norte no tanto. Sí es muy detallada la diferencia entre cómo llegaron los pobladores y cómo guardaron su información. Sí, pues aquí hay varios factores que influyen. Elías. Sí, justamente lo que usted iba a decir, maestra. O sea, por ejemplo, aquí tomamos en cuenta la cuestión de los primeros pobladores, los nativos mexicanos, pues eran nómadas. O sea, esa es una gran diferencia con el centro y con el sur. O sea, el centro y sur tenían ciertos establecimientos, ciudades, fortificaciones, los distintos grupos, ¿no?, de nativos americanos. Sin embargo, acá en Nuevo León tenemos todas estas tribus que se estaban constantemente moviendo. Claramente son asentamientos, son campamentos, lo cual yo creo que dificultaría ese proceso del que menciona Ricardo, o sería uno de esos factores sobre tratar de encontrar cuáles serían, por ejemplo, los nativos aquí y el proceso de llevar a cabo. Ahora, creo que sí hubo, pues, hay cierta historiografía, porque al menos la lectura
sí habla mucho sobre el trabajo de los eclesiásticos, o sea, habla sobre, permítame, aquí tengo la lectura. Bueno, en primer lugar, pues cita muchas de las cartas que se como tal al virrey. Y, bueno, habla de los cabildos, pero eso no tiene nada que ver. Las misiones... bueno, sí, de hecho, sobre eso, pues sí habla como que en parte de ese proceso de población, pues el trabajo que implicaría el establecimiento de, no sé si decirlo, centros religiosos, por así decirlo, o de establecimiento de regiones en base a las cuestiones eclesiásticas. Entonces, no sé, yo siento que sí hay, sin embargo, la lectura no se enfoca mucho en destacarlas todas, tal vez. Sí, hay algunos huecos ahí, sí, Miguel Ángel. Bueno, si no mal recuerdo, habíamos visto en México virreinal que la última orden religiosa en poder llegar a la Nueva España fueron los jesuitas, la Compañía de Jesús, y creo que como ya la mayor parte de los territorios del centro sur estaban ocupados por las órdenes de franciscanos dominicos, a ellos se les dio la parte norte, que aún estaba más deshabitada. Sí, aunque ellos se fueron más bien hacia el norte-occidente, o sea, estuvieron para allá o las principales misiones jesuitas fueron para Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango. Acá llegaron, pero creo que no, digamos, su labor más fuerte fue hacia ese lado, porque acá también ya estaban los franciscanos, entonces, digamos, ahí hay como una pequeña distinción. Y yo creo que tiene que ver también con, sí, aunque hay algunas crónicas importantes, como la de Alonso de León que nos comenta Carlos, creo también que tiene que ver con la labor de los historiadores. Es decir, para el centro-occidente y quizás algunas partes del sur, el trabajo de los historiadores, el interés de los historiadores, tanto nacionales como extranjeros, pues ha producido muchas obras y muchas fuentes sobre el periodo colonial y el proceso de conquista y colonización de estos espacios. Sin embargo, el norte creo que apenas está siendo como explorado en ese sentido. Hay, si se fijan, o sea, cuántas obras realmente se han escrito sobre el proceso de colonización del Nuevo Reino de León, o de Coahuila, o de Tamaulipas. O sea, si comparamos la producción historiográfica de este periodo, de este territorio, con respecto a lo que se ha escrito de Oaxaca o de el Estado de México o de Michoacán o de Veracruz, pues vamos a ver una diferencia importante, ¿no? Entonces yo creo que ahí falta pues explorar y sacarle más a los archivos que tenemos y poder como ir llenando esos huequitos. ¿Sí, Carlos? Sí, maestra, en cuestión a esto de la crónica de Alonso de León, es muy curioso porque él escribió junto con Juan Bautista Chapa y el otro autor que ahorita Sánchez de Zamora, escribieron las crónicas sobre lo que iban viendo en los descubrimientos del Nuevo Reino de León, pero lo curioso es que jamás se leyeron las crónicas, se perdieron entre los archivos y no fueron encontradas hasta en los años 40, que a partir de eso es cuando se comienza una labor de investigación historiográfica, como usted dice, y comienzan a trabajar a partir de este archivo, ¿no? Porque en realidad casi no había ningún documento. Sí, o sea, le hace falta, es cuestión de rascarle, y también, digamos, el cuidado que se le ha dado a las fuentes documentales también es distinto. De hecho,
mencionaban algunos compañeros que algunos archivos municipales pues han sido destruidos totalmente por las administraciones municipales por considerar que no tienen valor, ¿no? Que nada más son papeles que están ahí ocupando espacio en sus bodegas, ¿no? Entonces, todos estos factores tienen que ver creo yo, en la forma en la cual el conocimiento, el acercamiento que hemos tenido hacia la historia de este periodo, de estos territorios. Y pues desgraciadamente con la destrucción de esta documentación histórica, pues hay algunas cosas que ya no vamos a conocer, ¿no? Ya se van a quedar ahí sin tener la posibilidad de obtener esos datos o ese conocimiento. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar con esta lectura para la próxima semana. Muchas gracias por su participación. El día de hoy estuvo muy nutrida. Hay que seguir así. Bueno, yo espero que tengan un bonito fin de semana, que aprovechen para descansar o para adelantarle a los demás trabajos. No sé, cada quien planificará su fin de semana y ya después me platican que ya la próxima semana que sea Halloween, me platican qué hicieron o cómo festejaron el Halloween. Bueno, que tengan un bonito día. Gracias, maestra. Buen día. Gracias, maestra. Igualmente, maestra.